Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 21 de marzo del año 2024. Vamos con un breve resumen de noticias de lo más relevante a esta hora. El día de ayer lo comenté y no es broma. Los hechos lo exhiben así. El periódico Reforma está completamente vendido a la tiranía de López Obrador. No es algo arrojadizo. ¿Por qué digo esto? El director editorial o el editor del periódico Reforma, cuando llegó López Obrador al poder, era Juan Epardinas, e inmediatamente fue destituido, sustituido por Roberto Zamarripa. Para quienes no conozcan a Roberto Zamarripa, él es hermano de José Zamarripa, jefe de asesores de López Obrador por casi 15 años. Evidentemente, hay una conexión, hay un lazo de contacto directo entre el presidente, entre la oficina de presidencia de Palacio Nacional y el teléfono o los medios de comunicación del director del periódico Reforma, Roberto Zamarripa. Estos son golpes totales, o como les dicen, cambio de timón a los medios de comunicación para imponerles una línea editorial. Hay temas que no se van a presentar, hay temas que van a ser presentados de manera sesgada o manipulada. Eso fue precisamente lo que le pasó al periódico Reforma. Y por eso, pues se les ocurrió presentar todas estas encuestas que sesgadamente favorecen la imagen de la narcocandidata Claudia Sheinbaum y el narcopresidente López Obrador. Si estuvieran tan bien en cuanto a popularidad, aceptación o calificación o evaluación de los ciudadanos, ¿por qué tienen tanto miedo a perder el poder? ¿Por qué López Obrador dice que la Ciudad de México se ha empanizado? Si realmente diera un excelente gobierno, pues no deberían de tener ningún problema porque sus resultados hablarían por sí solos. Pero como no tienen eso, están abusando, han abusado completamente del recurso propagandístico de las encuestadoras, que precisamente las encuestadoras se crean para manipular los votos. Si no, pregúntenle a la encuestadora sionista Consulta Mitofsky. Por cierto que este dato que les estoy compartiendo es precisamente del buen ojo y del buen juicio del periodista mexicano Ricardo Alemán. Ricardo Alemán escribió precisamente esto, que era sospechoso que se quitara a Juan Pardinas de la dirección de Reforma y que fuera sustituido por Roberto Zamarripa, muy cercano a la familia López Obrador. Buen ojo y qué bueno que siguen sus artículos disponibles en el periódico conocido como La Silla Rota y La Otra Opinión. Critican severamente a la presentadora de noticias, a la periodista Denise Merker, ligada a Grupo Fórmula y a Televisa. Esto porque durante una emisión del programa Tercer Grado, Denise Merker aplaudió el cobro de impuestos como una venganza y acto de represión política del presidente López Obrador contra determinados empresarios. Altos impuestos se nos cobran a todos los mexicanos sin que tengamos beneficio de ello, sin que tengamos seguridad ni servicios públicos de calidad. No tenemos transporte de calidad y no tenemos servicios de salud de calidad. Y sin embargo, Denise Merker, para quedar bien con el dictador López Obrador, dice que Ricardo Salinas Pliego es alguien peligroso, que porque nunca ha querido pagar impuestos. En juicio de Denise Merker, no evalúa
lo que precisamente les comentaba el día de ayer. El presidente López Obrador no le cobró impuestos a Ricardo Salinas Pliego en 2018, tampoco lo hizo en 2019, tampoco lo hizo en 2020, tampoco lo hizo en 2021, tampoco lo hizo en 2022, ni en 2023. ¿Por qué lo hace precisamente ahora? Pues por un acto de venganza y represión política, pero además Salinas Pliego dice la verdad cuando dice que esto es una cortina de humo, es una estrategia para distraernos. Una opinión similar ha sostenido Carlos Loret de Mola, cuyo medio de comunicación Latinus se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales. Porque Loret de Mola explicó que atacar a Salinas Pliego precisamente en temporada electoral, con un gobierno fallido, con crisis de seguridad en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, donde también hemos exhibido múltiples asesinatos de políticos. Precisamente, y eso que ocurrió tan horrible, ¿lo recuerdan? Los cadáveres descuartizados que fueron a tirar a plena luz del día en un jeep negro 4 criminales fuertemente armados. Exhiben una crisis gravísima de seguridad en nuestro país, que por cierto ya fueron a tirar otros cadáveres a otro lugar, vamos a hablar de eso. Pues es preferible para López Obrador hablar de que le quita un campo de golf a Salinas Pliego, hablar de que lo está amenazando o extorsionando. Es preferible para López Obrador hablar eso y construirse un discurso que hablar de todas sus fosas clandestinas, de que López Obrador se niega a recibir a las madres buscadoras, que se negó a recibir a los normalistas. Bueno, esos son delincuentes como él, y lo ayudaron mucho y son cómplices de él en gran medida de manipulaciones políticas. Pero en el caso de las madres buscadoras como Ceci Flores, no la recibe. No recibe a las víctimas, sí se reúne, mejor dicho, él va hasta Badiraguato a reunirse como se reunía con la difunta Consuelo Loera. Todo eso intenta ocultarlo López Obrador con su persecución política, con utilizar el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, como una herramienta de venganza para hacer humo y distraernos de lo que es realmente importante. Extorsiones y asesinatos en las carreteras de México. Mataron recientemente a un empresario regio. Distraernos de la situación de la crisis de seguridad en los estados gobernados por Morena, que ni siquiera la narcocandidata Claudia Sheinbaum se sintió segura en el estado de Tamaulipas, gobernado por Morena, por el gobernador Américo Villarreal, y ordenaron desplegar un fuerte operativo para salvaguardar su persona en el aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, son tan solo algunos aspectos que la ex secretaria de Energía de López Obrador tiene una mansión en El Dorado, el fraccionamiento más caro de Veracruz, con un valor de más de 40 millones de pesos, que la candidata Clara Brugada está completamente derrotada y que además Santiago Taboada le exhibió que compró una casa por 339 pesos. Es un infierno el que hay en nuestro país y evidentemente lo que se busca hacer por parte de gente como Denise Merker, mercenarios al servicio de López Obrador, no me queda ni la menor duda, es distraernos completamente de lo que es la crisis de gobierno con López Obrador, que nos cobra muchos impuestos, no sé qué tantos a los empresarios, porque entre más grande es la fortuna, más grande es lo que evaden de impuestos. Y no estoy escuchando que le esté cobrando a Carlos Slim, el jefe de Eduardo Verástegui. No estoy escuchando que le cobre impuestos a Germán Larrea. No estoy escuchando que le cobre impuestos a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y uno de los principales cómplices de esta corrupción, que además está recibiendo beneficios a través de ICA con la destrucción de la selva maya, con el ecocidio del Tren Maya. No estamos escuchando eso. Vemos que López Obrador apoya incluso el show de evadir impuestos llamado Teletón, muy ligado a Eduardo Verástegui nuevamente y sobre todo a la cadena de televisión Grupo Televisa de Emilio Azcárraga Gallán.
Entonces, ¿qué pasó con Denis Merker? Denis Merker, por cierto, también en Radio Fórmula tiene contacto con otro Azcárraga, con Jaime Azcárraga, que el día de hoy se denuncia mucho, se quejan muchos en redes sociales de un acto de represión, de censura contra la periodista Clara Brugada. Entonces, muy mal por Denis Merker, porque pues ya no estamos en aquellos tiempos en que el único medio de comunicación unilateral era Televisa, la televisión en general, y que se podía difamar libremente o apoyar las medidas impopulares de un tirano como López Obrador. Estos supuestos opinólogos o intelectuales presentaban como la forma más racional, aunque impopular, la más racional, la más estudiada, la más seria, las posiciones del presidente. Que esto es un acto bestial, es un acto, un acto de amenaza. El hecho de que le quiten un campo de golf a Ricardo Salinas Pliego deja a muchas personas sin empleo. El mismo Salinas Pliego dice, ¿a mí qué? Yo tengo mi avión, yo tengo mi jet privado y puedo ir a cualquier campo de golf. Por cierto, un campo de golf que tiene Donald Trump en el Reino Unido es muy famoso. Entonces, pues no es por ahí, Denis Merker, decir que está bien que se utilice el SAT, el cobro de impuestos, como una venganza política. Andrés Manuel López Obrador usa la extorsión contra empresarios no por perseguir la corrupción, sino para someterlos a su propia corrupción. Un buen comentario de Carlos Loret de Mola para Latinus, que le dedicó pues precisamente un espacio de opinión a lo que ocurrió a lo que está ocurriendo entre Salinas Pliego y López Obrador. López Obrador está usando a Salinas Pliego como una herramienta de distracción política. Encuentran restos humanos en una bolsa de plástico, esto en el parque de Nezahualcóyotl, gobernado por cierto por el partido Morena, por un hombre transexual, por un hombre travesti. Y bueno, pues es que en este país un día sí y el otro también dejan cadáveres, dejan cuerpos desmembrados, descuartizados en distintas zonas del país. Esto sí que es una crisis de seguridad, pero al presidente le es preferible hablar de Salinas Pliego a explicarnos por qué, pese a tantos asesinatos, tantos actos horribles que documenta la prensa, ayer su secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, se atreve a decirnos que la violencia, que los homicidios han descendido drásticamente en un menos 22%. Dato absurdo, dato ocioso, que pues mire, no me sirve para nada porque no se corresponde con la realidad tan terrible que experimentamos. Basura electoral. Reportan cientos de gorras de Morena de la campaña de Claudia Sheinbaum para seguir haciendo historia. Están tiradas en el segundo piso del periférico junto con otra propaganda electoral que se ha convertido en basura en las calles. Las personas no le dan ningún valor a una gorra con el nombre de Claudia Sheinbaum, eso es lo que también resalta a la vista, y que siendo pues la candidata del Partido Ecologista de México, que sabemos perfectamente que no es ecologista y que poco tiene que ver con México, dado que sus raíces culturales y raciales se ven muy distintas en la dirigencia del partido. Manuel Velasco no parece precisamente un ciudadano mexicano. Ocurre que pues la doctora Claudia Sheinbaum, que se jacta de ser Premio Nobel de la Paz supuestamente por actividades ecológicas, ha generado mucha basura, muchísima basura electoral. ¿Qué pasará con las lonas que cubrían los espectaculares que se pagaron ilegalmente y que el INE no quiso sancionar como actos anticipados de campaña de Sheinbaum? ¿Qué pasará con todos estos pendones de plástico que no sirven para absolutamente nada después? ¿Qué pasará con todas estas gorras tiradas en la calle, sucias, algunas ya dañadas gravemente precisamente por el paso de los automóviles? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que nuestros recursos se están yendo a la basura y a lugares peores, donde van a tapar el drenaje, donde van a ocasionar inundaciones
donde van a dificultar el trabajo de muchas personas. Y bueno, es propaganda electoral que a lo mejor los recursos se hubieran podido utilizar de mejor manera. Entonces, nada de ecologista la doctora Sheinbaum. Vamos con otras notas. La ideología de género es un plan premeditado para destruir las próximas generaciones. Aseguró esto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es hoy por hoy considerado el presidente más popular de todo el mundo, por encima de López Obrador, por encima de Vladimir Putin, por encima del indio dictatorial Narendra Modi. Vamos con otra nota. Ahora se entiende por qué es tan popular Nayib Bukele, ¿no? Está fomentando precisamente los valores del pueblo salvadoreño, que dicho sea de paso, los salvadoreños son mucho como nosotros, porque El Salvador pertenecía a México. Sin embargo, después de la crisis de gobierno ocasionada por el golpe de Estado que dio el masón Antonio López de Santa Anna, pues ocurrió precisamente que muchos estados de nuestra república se quisieron separar del país, porque al ya no estar como gobernante el emperador Agustín de Iturbide y convertirnos en una república fallida, una república masónica, pues muchos estados quisieron independizarse como países. Uno fue El Salvador, otro fue Guatemala, y así podemos contar muchos otros países del sur, actuales países del sur que formaban parte de México. Vamos con otra nota. Protestan contra la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Protestan contra Clara Brugada durante un foro que se realizó en la Universidad Iberoamericana. Gritaban a las afueras con pancartas "Fuera Clara". Exigen justicia para los normalistas, con los cuales López Obrador no quiso reunirse. Exigen justicia para el normalista que fue privado de la vida por arma de fuego de un policía. Encuentran fosa clandestina con al menos 3 cadáveres dentro de un centro de rehabilitación en Jocotitlán, Estado de México. Lo que les digo, el Estado de México gobernado también por Morena, por Delfina Gómez. Un día sí y al otro también se encuentran cadáveres, fosas clandestinas. Se ha convertido en esto México. No es sano, no es prudente bajar la mirada, tratar de mirar a otro lado. No es prudente tratar de evadir nuestra situación. Bueno, pues otra situación también lamentable. Hallan 11 cadáveres calcinados. Esto en Pesquería, Nuevo León. Estado también gobernado por Movimiento Ciudadano, por el gobernador Samuel García, que le siguen encontrando pues actos de corrupción, conflictos de interés, que dio más millones de pesos a su despacho jurídico, lo cual es completamente ilegal, pues él no podía favorecer sus propias empresas para darles contratos públicos, al menos no sin que hubiera una licitación previa y demostrara que es el mejor servicio. Bueno, pues hallaron 11 cuerpos calcinados en Pesquería, Nuevo León. Es otra de las situaciones lamentables que ocurren en nuestro país, símbolo distintivo del completo desprecio por la existencia humana. Mientras tanto, pues el gobernador Samuel García, que es igual de frívolo que la gobernadora de Baja California, por el partido Morena, se la vive en sus redes sociales presumiendo lo que come, presumiendo sus tenis color naranja, fosfo, mientras se encuentran fosas clandestinas y cadáveres calcinados en el estado. No acabó con la corrupción. Mexicanos pagan hasta 11,000 millones de pesos en mordidas. Esto según una investigación realizada por el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que entre el año 2021 al año 2023, el pago de mordidas
el pago de sobornos a la autoridad para que para que cumpla con un proceso que es tu derecho, que te tendría que cumplir, pues aumentó en un 30%. Es decir, la corrupción no bajó con López Obrador, sino que muy por el contrario se incrementó. Se incrementó el cobro, el monto, el costo de agilizar, vamos a decir, un proceso, que lamentable, está en un 30%. Y si no tienes dinero para agilizar tu proceso, o para que hagan algo con tu proceso y no lo tiren a la basura, pues cualquier trámite, pues entonces no avanzará. Gasta Claudia Sheinbaum más de 1.5 millones de pesos en Facebook. Usa influencers para promocionar también a Omar García Harfuch y a los miembros del Partido Verde en Instagram y en TikTok. Esta información la trae hoy el periódico Animal Político. Es una investigación de El Sabueso. El Sabueso es un verificador de hechos en México. Me llamó la atención que pues hicieran esto y descubrieron muchos influencers que ingresan o realizan spots políticos en sus cuentas, contratados por Sheinbaum, quien está tirando 1.5 millones de pesos. Pero, ¿qué les comentaba el día de ayer? Una cifra mucho mayor gastó, mejor dicho, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en propaganda de moneros. Entonces, ahí están nuestros impuestos, ahí están los recursos que no fueron a modernizar y reparar o actualizar el metro. Aquí están los recursos que no se utilizaron para evitar que se colapsara la línea 12 del metro y fallecieran 26 personas, incluido un menor de edad. Aquí están. 1.5 millones para meter comentarios tontos, para ingresar comentarios bobos en redes sociales. Los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos se lo permiten. Interesante publicación a través de X de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No menciona a López Obrador, pero ya saben perfectamente qué se refiere a López Obrador. Lo sabemos muy bien que se refiere a López Obrador. Recuérdese que hace poco falleció el homosexual, travesti y sexo servidor, conocido como la Gilbertona Ramos. Bueno, pues al funeral de la Gilbertona Ramos llegaron arreglos florales de rosas muy costosos de los integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces ocurrió que pues Ricardo Salinas Pliego dice: imagínense a quién también le enviarán flores cuando se muera. Evidentemente se refiere a López Obrador. Entonces, otra vez, sin mencionarlo, aquí nos dice algo muy interesante. Dice que pues un gobierno corrupto le exige pruebas a los ciudadanos, un mal gobierno protege a la delincuencia y luego exige pruebas a las víctimas, cuando en realidad debería de exigirle pruebas de su inocencia a los criminales ya detenidos. Esa podría ser la frase completa o la idea completa. Policías de Campeche denuncian que Morena ha suspendido los pagos que les adeudan en sus salarios. Hay una cosa muy fuerte que está ocurriendo precisamente en Campeche. Vamos a ver eso. En Campeche ha ocurrido que pues miles de personas están respaldando a los policías, sobre todo a un grupo de mujeres que fueron obligadas a ingresar a un penal donde ya estaban hasta abusando de ellas. La postura de Laida Sansores fue omisa ante la crisis de seguridad que experimentan, o sea, la falta de material, equipo táctico, uniforme de los policías, y esto pues ya escaló a algo más grave. Escuchemos. Hace rato hicieron una pregunta sobre los cheques. Esa es una sacada de suspender ese apoyo,
acaba de suspender. Hay compañeros que le han cobrado 2, 3 cheques, también no se les han entregado. No sé a qué le está jugando a la maestra Marcela. Según ella lo mencionó ayer en su comparecencia. Exigen la destitución de la gobernadora Laida Sansores y exigen la destitución también de la titular de seguridad Marcela. Entonces, bueno, pues esto sigue avanzando. No hay por donde se le vea que se detengan esta protesta, que es un paro de las mismas autoridades. Laida Sansores ha cometido el error de intentar descalificar a los manifestantes como acostumbra hacer López Obrador, pero en este caso los ciudadanos han respondido en respaldo precisamente a este sector tan golpeado por la delincuencia y tan golpeado por el gobierno que ha sido la policía. Porque mucho del gobierno de López Obrador, los gobiernos morenistas, para quedar bien con la delincuencia, recurren a criminalizar a los mismos policías. Vamos entonces con otra nota. Un poco alto el volumen. Bueno, Sheinbaum no quiere escuchar a quienes generan riqueza, afirmó la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, ante la Canacar, esta organización que agrupa precisamente la representación de los transportistas de carga y de pasajeros. En efecto, Claudia Sheinbaum le sigue huyendo a cualquier foro ciudadano. No fue al Citibanamex, no quiso asistir tampoco al foro de la Coparmex, no quiere asistir a la Canacar, no quiere escuchar las denuncias, las quejas sobre extorsiones, secuestros y asesinatos de transportistas. Entonces, Xóchitl Gálvez dice que a los empresarios que este no es el momento de ser timoratos, que la apoyen, que hagan campaña y que ella les va a responder, o de lo contrario nos va a llevar el carajo como país. Esas fueron las palabras que empleó. Miles de personas exigen la destitución de la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Pues el video de la manifestación es bastante ruidoso, pero de todos modos vamos a escuchar ese grito de "fuera Laida". Ni siquiera se puede entender, bueno, sí se entiende por ahí fuera Laida primero y luego fuera Marcela, pero fue tantísima las personas que se manifiestan contra este gobierno de Morena que desborda, como lo explica el mismo comunicador, sucesos como este no se ven muy a menudo. Es algo muy particular, muy extraño lo que ha ocurrido. Y es que el presidente López Obrador, pues esto le está estallando en la cara. Tras 5 años de dejar a las personas abandonadas, dejarlas tiradas, sin seguridad, en medio de la corrupción, pues esto le está estallando en la cara. Es el reclamo ciudadano que pensó que no ocurriría, pensó que no lo iba a ver.
Bueno, una noticia lamentable, una mujer irresponsable dejó morir a su hija de hambre y de sed porque se quiso ir de vacaciones a otro lugar, a Detroit. La niña tenía 16 meses de edad. Esta mujer ha sido sentenciada con justa razón a cadena perpetua. No va a salir jamás de prisión porque es un acto enorme de crueldad el que cometió pues contra su propia hija. Vamos a escuchar el audio de un reportaje que es de la cadena Univisión. Con la voz entrecortada, Cristel Candelario se dirigió al juez en español antes de ser sentenciada a cadena perpetua sin Cristel Candelaria se llama. posibilidad de salir en libertad condicional por la muerte de su hija Yailin, de 16 meses de edad, ocurrida en junio del 2023 en Cleveland, Ohio. No estoy tratando de justificar mis actos. I'm not trying to justify my actions. Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. But nobody knew how much I was suffering. Esta se podría considerar como una nota de antifeminismo. La señora dice, es que ustedes no saben lo que yo estaba sufriendo. ¿Tú sabes lo que sufrió tu hija muriendo de inanición? Yo creo que no. Mientras ella se estaba divirtiendo, su hija agonizaba de hambre y de sed. Una nena, una bebé de 16 meses de edad. No es justo. Verdaderamente que no es justo, ni tampoco que ella se atreva a alzar la voz diciendo, no estoy justificando lo que hice, pero es que nadie sabía lo que yo estaba sufriendo. ¿Y tú sabías lo que estaba sufriendo tu hija? De haberlo sabido, ¿la habrías dejado perecer de sed y de sed y de hambre? De frío no, porque parece ser que no es particularmente una temporada fría en Ohio, pero murió encerrada en esas circunstancias, porque ella quería estar de vacaciones. Era, según ella, de vital importancia que se fuera de vacaciones. No creo que por no irte de vacaciones fueras a morir. Qué lamentable, y bueno, esto es una especie como de reclamo para lo que es la irresponsabilidad quizá de esta generación. Andrés Manuel López Obrador usa la extorsión contra empresarios, no por perseguir la corrupción, sino para someterlos a su propia corrupción. Vamos a escuchar este comentario de Loret. Un comentario sensato, un comentario que no es alabancioso, ¿no? Porque también yo creo que existen comunicadores que están ahorita pues muy a la defensiva con Salinas Pliego, defendiendo a Salinas Pliego. Es un comentario imparcial de lo que estamos viendo. Sí, el problema es que el presidente utiliza el SAT como una herramienta de represión. A usted le puede caer bien o mal Ricardo Salinas Pliego, puede considerarlo un magnate evasor de impuestos o un empresario perseguido por el gobierno, pero hay dos cosas que no se pueden negar. Que la extorsión de empresarios es una práctica común en el gobierno de López Obrador y que el presidente está usando el caso Salinas Pliego para mandar un mensaje a todos los empresarios en medio de la campaña presidencial. ¿Y cuál es ese mensaje? Así les va a ir a los que no se alineen con la 4T. Mostrar de lo que es capaz el presidente contra quienes lo desafían. Sobre todo cuando estamos a 73 días de las elecciones presidenciales y cuidadito, se les vaya a ocurrir apoyar a Xóchitl Gálvez. Porque no perdamos de vista una cosa. Salinas Pliego es un empresario de los más ricos y poderosos de México, pero tiene mucho más poder López Obrador. Desde que López Obrador tomó el poder, quiso tener más dinero para gastar. ¿Y cómo le hizo para tener más dinero? Pues uno de los métodos fue extorsionar a empresarios. Desde aquella cena en Palacio Nacional en la que sirvieron tamales de chipilín y López Obrador pasó la charola entre los empresarios.
Pero además, si hacemos memoria con el libro El Rey del Cash, o sea, López Obrador tiene recursos ilimitados mediante la extorsión en efectivo de todos los miembros de Morena y también del partido del PT, que le tenían que entregar prácticamente un porcentaje amplio de su nómina y de los recursos de los cuales disponían para el gasto corriente en secretarías, en municipalidades y en gobernaturas. Esos recursos no fueron suficientes y López Obrador se gastó el Fondo de Estabilización Económica, ha endeudado con más de 10 préstamos internacionales a México, ha incrementado la deuda desde luego, y ha desaparecido los fideicomisos de donde también tomó dinero y nos dejó sin recursos para educación, cine, cultura, salud pública, etcétera. Para que a Desastres la fuerza naturales. compraran boletos de la falsa rifa del avión presidencial. Y hay de aquel que se negara. Hasta el modus operandi del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que desde que inició este sexenio amenaza con abrir procesos penales, girar órdenes de aprehensión contra empresarios, contra integrantes de los consejos administrativos, incluso contra familiares de los empresarios, si no pagan los adeudos fiscales millonarios que el SAT dice que le deben. Precisamente eso es a lo que Xóchitl Gálvez dice que ellos no deben de tener miedo, que deben de enfrentarse directamente ya a a López Obrador, porque este es el momento para enfrentarse a López Obrador. Después, si logra asegurar 6 años más de la cuarta destrucción, pues entonces no tendrán forma de combatirlo y entonces sí, problemas para todos los empresarios, para todos los que tienen una tienda de comestibles, una verdulería, dueños de una refaccionaria, bueno, estoy hablando de una tienda de pinturas, una ferretería. Toda esta gente está amenazada por el modelo socialista, el modelo empobrecedor que propone Sheinbaum. Vamos entonces ahora con la otra cara, la lamentable posición, la lamentable postura de Denise Merker, una reconocida aplaudidora de Morena que se le ha ocurrido, ha tenido la mala idea de celebrar que López Obrador utilice el Servicio de Administración Tributaria como una herramienta de persecución y amenaza política de venganza. Porque reitero, no lo hizo entre 2018 y 2023. Es precisamente ahora en temporada electoral y por las diferencias que tiene con Salinas Pliego que lo usa como venganza. López Obrador no le cobra impuestos a ningún otro de los grandes empresarios de este país. Vamos a escuchar por qué es tan criticada, por qué están exigiendo, de hecho en redes sociales, están exigiendo que sea despedida de Televisa Denise Merker. Y la verdad es que esta señora ha cometido errores brutales, errores garrafales, que a muchos ya les hubiera costado el trabajo. Ella es peor que, lo que hace ella es peor de lo que acusan a Laura Brujés, que ha sido censurada de Grupo Fórmula. Por supuesto, cobrándole a todos. En eso el gobierno ha avanzado. La otra, por supuesto, es ejerciendo bien el gasto. Es decir, que no haya corrupción. Esa tengo mucho más dudas. Cuando oigo esta explicación, lo cierto es que me recuerdo de Salinas. En 1999, Ricardo Salinas matan a Paco Stanley y en la noche utiliza la pantalla de TV Azteca para lanzar un comunicado que recuerdo desde entonces que me causó un gran impacto, porque entre otras cosas decía... A ver, lo que está diciendo, no sé si se entienda, es que pues Salinas Pliego sería el culpable, dice que porque utilizó TV Azteca para criticar severamente el asesinato de Paco Stanley. Eso ocurrió durante el gobierno recientemente electo de Vicente Fox. Asesinaron a Paco Stanley, es un caso en el que narcotraficantes lo matan. Ella dice que
cosa grave, gravísima la que dice Denis Merker. Está diciendo que pues como él tenía nexos con el narcotráfico, estuvo prácticamente bien que lo mataran y que eso como que le restaba condición de víctima a Paco Stanley. Es una cosa muy grave la que dijo Denis Merker en tercer grado. ¿Para qué un gobierno? ¿Para qué tres poderes? ¿Por qué estamos pagando impuestos o para qué pagar impuestos si no hay seguridad? En ese entonces pues, no sabíamos que Paco Stanley estaba metido con tráfico de drogas, en fin, o sea, pero para él ese asesinato ya era suficiente para cuestionar el pago de impuestos. Yo creo que nunca ha querido pagar impuestos, no ha querido contribuir. Y la palabra contribución es importante. A ver, voy a contribuir a la corrupción. Voy a contribuir a un gobierno que pese a que me cobre impuestos no me brinda seguridad. ¿No entiende eso Denis Merker? Importante por lo que implica en el término de contribuir al gasto. Tenemos un déficit en la recaudación y en el porcentaje de la riqueza de la nación que se utiliza por el Estado. Es la mejor forma de conseguir una disminución de la desigualdad, que es que el Estado... O sea, que el Estado me robe, que el Estado nos robe a los que trabajamos, es una forma de acabar con la desigualdad. O sea, que el dinero fluya a gente que no estudia ni trabaja, dice Denis Merker. Maneje bien los recursos, pero también los recaude. Y a mí me parece muy delicado. El presidente decía no es personal, y efectivamente habló de una manera muy sensata, muy tranquila, lo cual me da muy porque el tono... Habló el presidente de una manera muy sensata, muy tranquila, dice Denis Merker. ¿Les parece que el presidente López Obrador dice algo sensato todos los días? todos los demás en la mesa se le quedan viendo como ya basta, te estás quemando ante los ojos de la nación. No, a diferencia de lo que dicen, sí me pareció un desafío nunca antes visto en la historia de México a un empresario hablándole así a un presidente. Yo nunca lo había visto públicamente diciéndole como le dijo ni nada. Me parece a mí que Salinas nunca ha querido pagar impuestos, que tiene parte de su posición ideológica y bueno, pienso en su posición ideológica como le contestó a La Torre en la entrevista con quién se sentaría a comer, con Bukele, con Milei, los invitaría, ¿no? Putin, Xi Jinping y el árabe, ¿cómo se llama? Mohamed el acusado de matar a un periodista. Y como Denis Merker odia a Javier Milei, pues por tanto también desprecia a Ricardo Salinas Pliego. Todo con esta señora siempre ha sido pues un conjunto de prejuicios muy definidos que ella tiene pues con sus agendas para la gente que trabaja, etcétera, ¿no? Pues muy lamentable por parte de Denis Merker, porque si yo digo que su programa Atando Cabos la verdad no tiene audiencia, pues se pone la situación mucho peor para ella con relación a su audiencia, y verdaderamente que si no tiene audiencia pues podría ser que ella ya termine su ciclo como comunicadora o como presentadora de noticias, porque esto es muy ofensivo para las víctimas. Esto sí que es revictimizar a las víctimas de nuestro país. O sea, tenemos cientos, miles de fosas clandestinas, personas desaparecidas. El dato de ayer, más de 100,000, reconoce el gobierno. Madres buscadoras dicen más de 200,000. Y entonces nuestros impuestos no se utilizan bien. Y si no se utilizan bien por un régimen, dice Salinas Pliego, los llama los gobiernícolas, entonces ¿para qué pago impuestos? ¿Paga impuestos Denis Merker? ¿A ella sí le dan buen servicio? No será por pagar impuestos, será por tratar de lavarle la cara a un régimen deshumanizador, un régimen inhumano. Y quien también comete otro error al momento de hablar es una señora que se llama Rocío Abreu, es del partido Morena, quien para insultar a Kenia López Rabadán y a Lili Téllez del Partido Acción Nacional, se le ocurrió decir que lo más humillante del mundo es ser tamalera. Se suponía que ellos eran los enemigos de los insultos clasistas, de los racismos, de la segregación o de la criminalización de la pobreza.
Y si es la gente de Morena los primeros que dicen que es humillante, es lo más denigrante del mundo vender tamales. Pareciera que están diciendo que vender tamales es peor que vender drogas. Escuchen lo que dijo esta señora. Más incongruente que hemos escuchado en este Senado. Las agresoras, las tamaleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado, es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y que se sienten aludidas. Permítame. Es su problema. Si alguien son unas verduleras, a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien las tamaleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros. Vender tamales y vender verduras te convierten en un ser inmundo y bajo. Palabras de la senadora morenista Rocío Abreu. Vender tamales, vender verduras te clasifican en una condición inhumana. Las tamaleras ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado. Qué bonita voz tiene Rocío Abreu de Morena, ¿eh? Terrible, terrible escuchar los insultos clasistas, los complejos de esta señora contra pues las senadoras que únicamente se han dedicado a denunciar la corrupción de AMLO. Bueno, pues vamos con otra de las notas aquí preparadas. Con estas últimas 4 notas es que vamos a cerrar este bloque, el primer bloque de noticias de este 21 de marzo de 2024. Pues soberbia infinita. López Obrador asegura que la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, de Estados Unidos, privada, no tiene nada que enseñarle. O sea, que no puede enseñarle nada nadie que esté en la Universidad de Harvard, porque el presidente López Obrador lo sabe todo. Sabe todo, incluso mejor que todos los académicos de la Universidad de Harvard. Vean la soberbia infinita. Quien habla así solamente exhibe su propia estupidez. A ver, Harvard es una universidad que abarca conocimientos sumamente complejos, que hay gente que se gasta toda su vida en estudiarlos. Física, matemáticas, química, derecho, historia. Bueno, son ciencias complejas que te puedes gastar, literatura universal, que te puedes gastar toda una vida, filosofía y letras. Cosas muy complejas como para que un presidente que sobre todo por su forma de hablar, por su postura, por sus opiniones, es bien reconocido que es mediocre intelectualmente, que no es una persona que lea mucho, además por su promedio universitario de 7, bueno, López Obrador es una de las personas más ignorantes que podemos encontrarlas, ¿no? Que podemos encontrarlas en un cargo público a nivel mundial. López Obrador que tanto desprecia a la clase media y que dice que los universitarios le chocan porque pues ellos no votan por él, que tiene muy difícil convencer a los universitarios, por eso nos odia. Escuchemos. Yo conozco gente humilde. Bueno, aquí he dicho que quienes más me han orientado, adoctrinado, han sido maestros, campesinos, gente del pueblo, sabios. O sea, ¿qué me puede, con todo respeto, ¿no?, enseñar o cómo voy yo a seguir los pasos de alguien nada más porque estudió en Harvard, pero no aprendió o involucionó y ya? O sea, por estudiar en Harvard involucionó. No tiene ningún esfuerzo estudiar en Harvard, porque déjeme decirle que en Harvard hacen exámenes de conocimiento y complejos, a diferencia de los campesinos que usted se agarra como sus aguacates y los puede hacer como quiera.
porque lamentablemente son personas que no tienen el poder para defenderse de sus mentiras, de sus manipulaciones. López Obrador le gusta a la gente que puede maltratar, a la gente que puede engañar fácilmente. Y es que en nuestro país también hay gente con un nivel muy bajo de estudios, muy bajo, me refiero también por la misma educación, por las mismas instituciones educativas. No es lo mismo en otros países, que él puede manipular fácilmente. A partir, por ejemplo, de los dichos populares. O sea, hay gente que se toma los dichos populares, los refranes, como si fueran leyes de la física, leyes naturales exactas. Hay una tontería que mucho se repite: los niños, los borrachos y los viejos siempre dicen la verdad. Mentira. Mentira completamente. Los niños son los seres más mentirosos que hay del mundo y los más fantasiosos. No sé quién le dijo esa estupidez o a quién se le ocurrió decir que eran los que siempre dicen la verdad. Los borrachos, óigame, un borracho es una persona impertinente que a lo mejor hasta ve cosas que ni existen. Por eso no votan. Los borrachos consuetudinarios, es decir, personas que todo el tiempo andan ebrias. Y los viejos también suelen ser mentirosos y de otras cosas probablemente ya no se acuerden, porque lamentablemente es una enfermedad que también surge con la edad, la demencia senil. Entonces hay que fomentar precisamente el pensamiento crítico, y es un acto de mucha soberbia que lo deja como un imbécil al presidente decir que Harvard, una de las mejores universidades del mundo, no tiene nada que ofrecerle. Nadie en Harvard, de las miles de personas, de las probablemente millones de personas que se han formado en Harvard, nadie tiene nada que ofrecerle, algo de valor. Y si las luces que guían este gobierno narcotraficante y asesino son campesinos y gente sencilla, pues entonces, ¿cómo también estás ensuciando, López Obrador, el nombre de campesinos y de personas sencillas? Vamos con nuestra siguiente nota. Félix Salgado Macedonio, que es el representante, es uno de los 3 senadores que representan el estado de Guerrero por el partido Morena, amenaza con desaparecer los poderes de cualquier estado, aunque no sea necesario, aunque no amerite que se desaparezcan los poderes del estado, para darles golpes de estado, para dar golpes contra gobiernos que no sean de Morena. Esta fue la amenaza. Macedonio amenaza: tenemos los votos para desaparecer poderes en cualquier estado. El senador Félix Salgado Macedonio le recordó al PAN que si insisten en su intención de hacer algo por la violencia que existe en Guerrero, él puede ordenar que den un golpe de estado contra los gobernadores del PAN. Escuchemos. ¿En dónde está la falta de gobierno? ¿Hay gobierno en Guerrero? Ahora, como decía mi compañero que me antecedió, justamente si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. Y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso. Es una amenaza porque obviamente él quiere que su hija, la narcogobernadora Evelyn Salgado, que pues los guerrerenses han exigido su destitución, siga en el poder robando al estado de Guerrero y pactando con los grupos criminales de la droga. En una reciente entrevista que realizó Carlos Loret de Mola, el grupo de reporteros de Latinus, al narcotraficante Celso Ortega, líder de los Ardillos, antes miembro, mejor dicho, del grupo criminal Cártel Los Zetas, que comían carne humana, por cierto, pues declaró que él tiene negocios con Félix Salgado Macedonio. Él no quiere que se metan en Guerrero los militares a combatir el narcotráfico porque él puede caer.
porque los narcotraficantes desesperados lo acusarán a él, lo llevarán a él también entre las patas, como se dice vulgarmente. Electoral. Yo creo que no es conveniente para nadie que amenaza. esté de acuerdo. Es una amenaza. Y que estemos en todos amenaza. los sentidos completos. Por lo tanto, mi propuesta, compañera presidenta, no hacer pues nada. Sería que se le diera turno a la comisión, que usted lo declare, sin someter a la votación. Esta mesa irá... No, ¿y de qué quieres tu paleta, no? O sea, lo que él dice es que en Guerrero, pese a los asesinatos, secuestros, no se haga absolutamente nada. Vamos a escuchar otra de Morena que está amenazando personas, porque esto ya es hábito. El régimen de Andrés Manuel López Obrador, a través de Ana García Vilchis, su supuesta verificadora de hechos, reconoce que tiene infiltrados los grupos de conversaciones de los ciudadanos que hacemos comunicación. En este caso, esta información se ha utilizado para golpear a Laura Brujés. Así que cuidado con las cosas que se dicen en los grupos de chat, porque seguramente hay algún infiltrado de Morena tomando algunas de las publicaciones para después utilizar información de los grupos para criminalizar y lograr que medios de comunicación despidan personas, censuren personas, cancelar personas. Vamos a escuchar lo que dice esta señora. El periódico digital SP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, posicionando tendencias negativas a través de X, antes Twitter. De acuerdo con el sitio, el grupo es administrado, el grupo de WhatsApp. Todos tenemos un grupo de WhatsApp y sabemos que quien administra el grupo es quien lo crea o a quien quien lo crea puede nombrar más administradores. ¿Y adivinen quién administra este chat de WhatsApp? Pues miren, nada más y nada menos que una exdiputada local del PAN, cuyo nombre es Ana Lucía Medina, y una periodista. Una periodista que, si nosotros nos metemos a sus redes sociales, es claramente su sesgo, pues, anti-4T. Su nombre es Laura Brujés y es reportera de Radio Fórmula. En el chat se giran instrucciones a casi 500 miembros que forman parte de este grupo que deben replicar los ataques a través de las redes sociales. Esta señora, Ana García Vilchis, no les va a hablar de lo que nos habla hoy precisamente Animal Político, que se documenta que Sheinbaum gasta en Facebook, TikTok y también Instagram más de 1.5 millones de pesos en influencers que posicionan a la misma Sheinbaum, a Omar García Harfuch y a los desconocidos y corruptos del Partido Verde, donde por cierto también está el Pollo Gallardo, que es el gobernador de San Luis Potosí, donde también existe presencia de grupos criminales, y al Pollo, ahora gobernador, se le vincula también al cártel Los Zetas. Que Celso Ortega dice que pagaron la campaña de López Obrador e hicieron campaña por él, a favor de él, en Guerrero. Esta lista fue creada por la organización Sociedad Civil MX del empresario Claudio X González en conjunto con el banquero Gabriel Escobar. SBP Noticias tuvo acceso a un documento en el que describe el modus operandi de este chat. El documento señala que Claudio X González ha inyectado fuertes recursos no solo en la estrategia para manipular las redes sociales, especialmente Twitter, sino también para llevar el proyecto que ellos le llaman tierra. ¿Y cómo hacen esto? Pues según el documento publicado por SBP Noticias, el empresario ha patrocinado movilizaciones de la oposición, como fue el caso de la llamada Marcha por la Democracia el pasado 18 de febrero de 2000. O sea, el relato sigue siendo el mismo. La marcha de más de 700,000 personas en defensa de la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México, según según López Obrador, ya se me está pegando, según López Obrador, según su verificadora de hechos, que no es más que una vocera, una mujer a la que le ponen una hoja redactada por Jesús Ramírez Cuevas para decir esta clase de cosas y meterse en problemas, no fue real. Dicen que los 700,000 mexicanos que llegaron por su propio pie
fue por un grupo de chat de WhatsApp. Es que hablan como si fuera una especie de herramienta de poder, de manipulación mental muy potente. O sea, la manifestación que tuvo una convocatoria real y pública, no son acarreados, no les dieron billetes de 500 pesos como en el evento de Sheinbaum. Dice que eso no es natural, es una construcción de un grupo de WhatsApp. Pues le está atribuyendo realmente poderes sobrenaturales a los grupos de WhatsApp, si realmente cree eso. El 24 en la Ciudad de México. Se asegura que el empresario tomó el control de la campaña opositora y colocó al frente al también empresario Luis Carpintero. Aunado a ello, SDP Noticias refiere que algunos integrantes de Sociedad Civil MX buscan negociar posiciones y prebendas económicas a cambio de la estrategia para manipular Twitter. Algo así, ya saben, como vimos con el dirigente. Es el mismo relato de siempre, ya la dejamos hasta aquí porque nos consume mucho tiempo, es el mismo relato de siempre. El país está feliz, solamente existe un grupo reducido de conservadores que odian a López Obrador y se organizan a través de grupos de WhatsApp para compartir información real de muchos asesinatos, de mucha violencia, pero que son malos porque pues hacen ver mal al presidente López Obrador y el fracaso de su estrategia de inseguridad. Ese es el relato, ¿no? Que los 700,000 personas que se manifestaron allí en el Zócalo de la Ciudad de México eran bots y conservadores y no sé qué otras cosas. O sea, una completa tontería, una hora de lavado de cerebro para decir que no, que el país no está mal, cuando todos sabemos perfectamente cómo se encuentra nuestro país de mal. Y precisamente ya tuvo consecuencias, y esto es del todo condenable, ya tuvo consecuencias que haya sido nombrada Laura Brugés en la conferencia del dictador. El solo hecho de que fuera mencionada Laura Brugés ha ocasionado que Grupo Fórmula, muy obediente, ordene su despido. Miércoles 20 de marzo de 2024. Hoy, tras ser difamada durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, me convocaron a las oficinas de Grupo Fórmula, donde se me comunicó que no seguiría formando parte de la empresa. Con el propósito de evitar especulaciones acerca de mi eventual salida de Grupo Fórmula, la cual aún permanece en incertidumbre, deseo aclarar lo siguiente. En el transcurso de la misma mañana fui citada de forma sorpresiva a las instalaciones de Grupo Fórmula bajo engaños. Cabe mencionar que desde el día anterior se me había asignado la cobertura de las actividades del Senado a partir de las 10 horas. Al llegar a las oficinas de Grupo Fórmula fui abordada por el director de Recursos Humanos, quien portaba unas hojas de cálculo con mi liquidación. Al cuestionar el motivo, me informó que mi jefe directo, Ricardo Muñoz, solicitó mi desvinculación con la empresa, según sus propias palabras. Este despido resulta injustificado y me tomó por sorpresa. No firmé ningún documento, no obstante, no había ni terminado de platicar con la representante de Recursos Humanos, noté que Ricardo Muñoz me había excluido de los chats del trabajo, la eliminaron de los chats de trabajo. A pesar de que no acepté esta desvinculación infundada, la directora de Recursos Humanos me despojó de mi identificación oficial de la empresa sin notificar al sindicato, evidenciando un intento de llevar a cabo un proceso de manera apresurada y cuestionable para forzar mi aceptación. Este proceder, caracterizado por un acto de autoritarismo, me privaron de la posibilidad de defenderme, vulnerando tanto mis derechos laborales como humanos. Sin brindarme la oportunidad de presentar una réplica, me sorprendió enormemente esta conducta, ya que no refleja los valores de Grupo Fórmula. Lamentablemente en nuestra nación, expresar libremente nuestras opiniones y pensamiento conlleva un alto costo. No permitir que nadie, sea el Estado o un superior jerárquico, nos agreda tiene consecuencias, las cuales estoy experimentando en este momento, y esto tiene un precio, pues la libertad de expresión y la dignidad son principios que lamentablemente se han desvirtuado de nuestra sociedad. No se mata la verdad despidiendo periodistas, es el hashtag.
No se mata la verdad acusando periodistas. Mensaje fuerte para lo que siempre ha intentado hacer López Obrador. Bueno, y ya ven que los medios están completamente doblados. La mala imagen de Reforma, la mala imagen ahora de Grupo Fórmula por esta determinación es gravísimo, ¿no? No se le permite escuchar la versión de la periodista, la despide. Solamente porque al presidente le incomoda. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los acompañe, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y continuamos probablemente con otros bloques de noticias, si Dios lo permite y quiere. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.